Luis, quiero compartirte una historia. Claro, amigo. Tendría unos 5 o 6 años y estaba jugando en la casa de unos tíos y ocurrió algo. Me hicieron un desplante. Uno de niño no entiende mucho, pero mi mamá estaba y mi mamá intervino. Mi mamá me cogió, me sacó y se fue de esa casa, ¿no? Y yo veía las lágrimas en sus ojos cuando ella hizo esto. Me marcó tanto. Y estudiando la lección que estamos a punto de abordar, ver cuando Dios se indigna cuando tocan a sus hijos, porque Él se ofende, Él le duele cuando sus hijos son lastimados, me llevaba a pensar, no, Dios es leal con nosotros. Y ese amor, que una historia que te cuento me impactó tanto, pues me lleva a amar más a mi madre y decir, eh, ella le dolía lo que a mí, por decirlo así, me dolía, ¿no? Aunque yo era niño, no sentía en ese momento, pero comprendo el amor y la lealtad de Dios. Y bueno, en esta lección vamos a hablar de la lealtad, vamos a hablar del amor de Dios y de las relaciones, ¿no? De ser leales los unos con los otros. Entonces, comencemos. Claro que sí, amigo. Comencemos. Practiquemos la lealtad suprema a Cristo. Creo que una de las cosas más difíciles para el ser humano es ser leal. Y de hecho, sin Jesús es imposible, ¿no? Por eso, ¿qué te parece si oramos para comenzar? Claro que sí, amigo. Señor, gracias por darnos el privilegio de poder compartir esto que como adventistas nos une, Señor, en todos los lugares del mundo. Por esta lección, Señor, en la que hablaremos de uno de los pilares de la Iglesia, es uno de los pilares de la sociedad y uno de los pilares, Señor, de lo que será también tu santo reino aquí en la tierra. Así que queremos que nos des inspiración divina, que puedas ayudarnos a vincularnos también con la hermandad que nos estará escuchando, para que ellos, así como nosotros, puedan ser nutridos con tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Practiquemos la lealtad suprema a Cristo. Es el título de la lección de esta semana. Bueno, hay mucha riqueza en este título. Debemos practicar, ¿no? Debemos hacerlo constantemente. ¿Hacer qué? Ser leales a Cristo. Pero hay una palabra que quizá es difícil de entender a veces, no porque no lo podamos comprender, sino porque nuestra humanidad es difícil de hacer. Y es lealtad suprema. Voy a cambiar la palabra. Lealtad incondicional. O sea, es lo que se nos invita. Y bueno, te quería preguntar, Luis, para ti, ¿qué es la lealtad? La lealtad es una firme determinación de actuar conforme a nuestras convicciones, Mm. ¿no? Nosotros somos leales a algo. Por lo general, el hombre después del pecado es leal a sus propias pasiones. Y somos muy leales a nuestras propias Mm. pasiones. Si nos gusta comer, si nos gusta sentir satisfacción excesiva al comer, pues vamos a ser leales a ese tipo de comida. Y si nos dan una taza de ensalada, vamos a decir, no, yo tengo que ser leal A lo que me gusta. a lo que me gusta, a mi convicción. Igual lo puedes poner para cualquier aspecto de nuestra vida, ¿no? El ser humano fue hecho para ser leal. Es una característica inherente a nuestra naturaleza, pegada a nuestra naturaleza. Y la pregunta, y creo que el centro de la lección es, ¿a qué somos leales? ¿No? Ujú. ¿A quién somos ¿A leales? quién somos leales? Bueno, y para ser leales debemos conocer, ¿no?
Si yo no conozco, pues no puedo ser leal. Y, y yo puedo conocer mis gustos, mis inclinaciones. A veces las seguimos y a veces luchamos contra ellas. Pero en este caso, la lealtad suprema a Jesús, debemos conocer a Jesús para poder ser leales a Él. Ahora, la lealtad es una decisión, ¿no? Yo elijo a quién deseo servir. Y Jesús dijo, tú no puedes servir a dos señores. Puedes ser leal a ti mismo en el aspecto de que haz lo que tú quieras, o puedes ser leal a Jesús. Y cuando eres o cuando somos leales a Jesús, pues nuestra vida va a cambiar, ¿no? Nuestra vida va a ser diferente. Y bueno, tú decías que es el eje de esta semana, ¿no? Y mi lealtad a Jesús transforma mi vida, transforma la vida de mi familia y transforma la vida de la sociedad donde yo estoy. Me parece muy interesante porque para los que ya estudiaron la lección y no nos están usando a nosotros para estudiar algo rápido antes de ir a la iglesia para no estar desubicados, pues entenderán que la tónica de los días, de los estudios por semana, por día, nos llevan a estudiar la relación entre padre e hijos, la relación entre hijos o padres, la relación entre amos y esclavos, la relación entre esclavos y amos y entre amos y el Señor, ¿no? Entre todos y el Señor. Entonces dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver la lealtad con esos otros componentes que tiene esta lección de escuela sabática? Y creo que durante lo que vamos a estudiar, vamos a lanzar una línea muy interesante para poder hacer un estudio completo de esto. Yo quisiera preguntarte algo, ¿no? Al principio, cuando estudiábamos la carta a los Efesios, nos preguntábamos por qué Pablo les escribió una carta, ¿no? Y Pablo a lo largo de su vida escribió muchas cartas, y algunas de esas cartas nosotros las tenemos registradas y se convirtieron en cartas canónicas, ¿no? Dentro de lo que nosotros denominamos las Sagradas Escrituras. Y yo quiero preguntarte, ¿cuál era la motivación de Pablo al escribir esta carta? Porque al entender nosotros cuál era la motivación, qué era lo que Pablo quería lograr con estas cartas, vamos a entender con mayor plenitud cuál es el propósito de los consejos que Pablo está dando en esta carta. Bueno, Pablo quería salvaguardar, proteger y en parte restaurar la iglesia de Éfeso, porque era una iglesia que estaba en un contexto no muy favorable, ¿no? Estaba lleno de las tentaciones que puede ofrecer este mundo, lleno de idolatría, y todo esto estaba permeando la iglesia fuertemente. Y vemos en el transcurso del libro de los Efesios que Pablo invita a los hermanos a salir de la concupiscencia, invita a ser leales con Dios, ser leales con los hermanos, invita a rechazar las tentaciones que pues se ofrecían en ese momento. Y por eso esa lección es para nosotros hoy, ¿no? Y bueno, ya estamos en la lección número 11 y vamos concluyendo el libro de los Efesios, pero Pablo empieza a decirle a este grupo de hermanos, y ese mensaje que trasciende hasta nosotros, sé leal a Jesús, ¿sí? No importa en la metrópoli donde te encuentres, porque Éfeso era una metrópoli en ese tiempo. No importa en la ciudad donde te encuentres, no importa todas las tentaciones, todas las acechanzas del enemigo que estén a tu alrededor. Sé fiel. Y bueno, y expresaba el amor de Jesús en su escrito, ¿no? Es muy bonito apreciar cómo Pablo le hablaba a sus ovejas, ¿no? Con ese amor fraternal, con ese amor paterno. Fíjate que me parece muy interesante lo que tú decías, ¿no? El objetivo de Pablo al escribir sus cartas era ayudar a la iglesia. Pablo recibía informes de sus iglesias, recibía informes de sus grupos. Pablo sabía qué era lo que estaba pasando, sabía que había idolatría, sabía que había pelea, sabía que había distensión, sabía que había conflicto, y a Pablo esto lo angustiaba. Y Pablo escribía estas cartas con el deseo de ayudar a su iglesia a superar estas situaciones. Y si tú haces un estudio de los capítulos del libro de Efesios, te das cuenta que Pablo comienza a hablarle a la iglesia, pero termina hablándole a los miembros de la iglesia, no como miembros de iglesia, sino como miembros de una familia. Porque
Cuando nosotros miramos los esquemas de protección de Dios para con nosotros, nosotros nos damos cuenta que Dios quiere protegernos primero con el anillo de la iglesia y luego establece otros mecanismos. Pero el último anillo que hay de protección para el pueblo de Dios es su casa. Su familia. Por eso el apóstol Pablo en capítulos anteriores le está hablando a la iglesia. Somos todos miembros del cuerpo de Cristo, somos todos partes de esto, somos la esposa de Cristo y Él desde los lugares celestiales está velando por nosotros. Y en el último capítulo de esta carta aborda el tema de la familia, porque cuando el anillo de la iglesia permite, Se rompe. se rompe o se abre una brecha, no hay nada más que pueda proteger a esos miembros que su familia. Por eso Satanás, te pregunto, ¿qué herramienta utilizó Satanás para atacar a Adán? Su esposa. Su esposa. ¿Qué herramienta utilizó Satanás para atacar a José? Las mujeres también. La esposa de Potifar. ¿Y su familia? Y su familia. Sus hermanos. Y si tú te das cuenta, por ejemplo, ¿cómo quiso Satanás impedir el cumplimiento de la conformación del pueblo de Dios en los tiempos de Moisés? Matando a Moisés antes de que creciera. Lo mismo quiso hacer con Jesús. Así que a través de la Biblia nosotros nos damos cuenta cómo Satanás está empeñado en usar tu familia para herirte, no solo en tu adolescencia, principalmente cuando tú no puedes defenderte, cuando tú eres un niño. Así que a mí me gusta siempre, cuando estamos abordando un tema de estudio, explicarle a la gente por qué es importante entenderlo, por qué es importante estudiar la lección que estamos estudiando, por qué es importante asimilar los consejos de Pablo para la familia. ¿Qué podemos nosotros asumir para nuestro tiempo de lo que Pablo le está aconsejando a los padres, a los hijos, a los siervos y a los amos? ¿Y cómo no entenderlo podría peligrar? Si yo te pregunto, ¿cómo crees tú que puede en este tiempo estar replicándose los mismos problemas que Pablo quiso combatir con estos 9 versículos que vamos a leer de la carta de los Efesios en el capítulo 6? ¿Cómo crees tú que puede este mundo en este contexto actual estar cayendo en la misma situación que la iglesia de Éfeso estaba cayendo en ese momento en cuanto a los ataques a la familia? Bueno, hoy en nuestro mundo es amplia la pregunta, ¿no? Porque tenemos leyes que se están gestando que van en contra de la estructura de la familia. Tenemos la influencia de lo que nos muestran los medios de comunicación. Tenemos, bueno, ¿cuántos aspectos hay? Muchos, ¿no? Podría mencionar inclusive la comida, los diarios, Los videojuegos. hay demasiado, hay demasiado. Y tristemente el diablo ha logrado su cometido a nivel general, ¿no? En la sociedad y en la iglesia. Estos días he escuchado un dato que el 50% de los matrimonios adventistas se divorciaban antes de los 5 años. Y quedé sorprendido. El 50% de las familias destruidas antes de llegar a los 5 años de matrimonio. Tomando en cuenta que probablemente la cifra sería mucho más alta si no existiera el temor del juicio del escarnio público, y tomando en cuenta que muchos de ese otro 50% que no se divorcia se queda callado y están viviendo igual un infierno. Muchas personas prefieren mostrar algo a la gente, pero por dentro está el infierno, ¿no? Y pues es triste, ¿no? Todo lo que el diablo está haciendo hoy para destruir a nuestras familias y para destruirnos como individuos, ¿no? Rompiendo muro por muro, ¿no? Brecha tras brecha hasta llegar al corazón. Y bueno, nosotros comprendemos que Él es nuestro enemigo, pero Dios nos ha dejado una salvaguardia, ¿no? En la Biblia sabemos que la muralla es un símbolo de la ley de Dios y Dios ha dejado su santa ley para protegernos, y eso es rescatable, muy rescatable. Y de hecho
Y el versículo 1 del capítulo 6 inicia citando un mandamiento. Nos dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Creo que eh, Pablo sabía cuál era eh, ese mecanismo de protección para los efesios y era los mandamientos y pues la familia también, ¿no? Porque ese mandamiento pues marca la relación entre un padre y un hijo. ¿Sabes qué? Para que entremos en el tema del domingo, pues estamos planteando el problema ahora, ¿no? Ujú. ¿Cuál es el problema que estamos planteando? El problema que había en Éfeso, en la iglesia de Éfeso en ese momento. Satanás estaba atacando la iglesia desde sus bases. Porque la base de la iglesia en cuanto a la congregación es la familia. Y el Señor nos da consejos para abordar esas situaciones. Pero fíjate, ¿qué es uno de los principales problemas que yo noto que tiene nuestra sociedad actualmente? La mayoría de los padres no entiende que Él es el principal responsable por sus hijos. Porque Satanás ha hecho que el mundo tenga el pensamiento de que el principal responsable de los hijos es el Estado. Mm. Entonces el Estado se encarga de la educación, el Estado se encarga de la alimentación, el Estado se encarga de la religión, el Estado se encarga de todos los factores que tienen que ver con tu hijo. Ujú. Por eso al Estado le conviene que a los 4 años, que a los 3 años tu hijo vaya a una institución. Por eso al Estado le conviene que no haya homeschooling. Mm. Por eso al Estado le conviene que la mujer trabaje igual que el hombre y que vea y que esté en la obligación de tener que mandar a su hijo a una escuela. Y ya esto está en un nivel de descaro. Hay países, por ejemplo, como Canadá, como Finlandia, países que tienen el mejor sistema educativo del mundo, donde realmente tiene más control legislativo el Estado sobre un niño que su propio padre. Hemos recibido estos últimos 2, 3, 4 años muchas personas que vienen desde Canadá. Y yo hablo con personas que viven en Canadá y me dicen, ya tú no puedes en algunos estados sacar a tus hijos sin pedirle permiso al Estado. Wow. Estamos en ese nivel. Y si tú lo ves, esta filosofía que se termina de formar en el comunismo, esta teología de que forma niños bajo estos principios y esos niños nunca se apartarán de esos principios, es aplicable a nuestro entorno. Por eso el cine, por eso los libros, y nosotros les damos esa entrada a los niños. Ivonne el otro día nos compartió un dato, ella decía, en Estados Unidos el promedio de lo que un niño pasa con su padre al día son 8 minutos. Y es solo tiempo, no es conversación, es tiempo en lo que están en el mismo espacio, ya sea en el comedor o en la... Y dice que en promedio ese niño le dedica unas 8 horas a la tecnología. Así que tenemos 8 horas a la tecnología, más otras 8 horas el sistema educativo, más 8 minutos con los padres. Mm. Ahí, bueno, hay varias cosas que me ponen a pensar. Uno, Dios es nuestro maestro. Y en su plan, Él quiere que el padre sea el maestro del niño. Pero por todo lo que está ocurriendo, el maestro del niño ahora es el Estado. El maestro del niño ahora es la tecnología y pues todo lo que esto tiene. Pero ¿cuál es ese, o sea, por qué ese cambio tan radical en la filosofía humana, por decirlo de esta forma? Y bueno, recordaba algunas cosas. Fidel Castro, cuando toma el poder en Cuba, él deja ir a los cubanos. Les dice, váyanse. Pero él dice algo, ¿no? Déjenme a los niños. Y esa generación que él pudo formar, esos niños que hasta ahora estaban empezando a crecer, a levantarse, fueron los que ayudaron a su régimen y hasta el día de hoy ese régimen permanece. Y él entendía que debía educar las mentes de los más pequeños. Eso me
pues me entristece porque el diablo sabe dónde atacar, ¿no? Y Dios también en su palabra nos dice que debemos educar al niño o debemos instruirlo en el camino y cuando ese niño fuera viejo, recordará esos caminos y no se apartará. Entonces, pues son cosas muy interesantes, pero también quiero pensar en que a pesar de todas esas circunstancias, hay un Padre misericordioso que vela por cada uno de nosotros, ¿no? El versículo nos decía en Efesios 6, 1 al 3, que es alusivo al trato de los hijos, ¿no? Hijos, honren a sus padres. Y nosotros se nos invita, ¿no? Cristianos, honren a su Padre Celestial, honren al Dios del cielo y el Dios del cielo va a estar ahí pendiente de ustedes, va a estar cobijándolos, va a estar protegiéndolos y algo muy importante, Él nos ama. Y esa es una distorsión grande de todo lo que tú mencionabas. Hemos olvidado que tenemos un Padre que nos ama. Y aquí y es muy interesante, y yo sé que nos estamos espaciando mucho en el problema, porque las soluciones ustedes las pueden encontrar en la lección. Es decir, la lección es muy clara y habla y da consejos y hay libros, tenemos consejos para padres, maestros y alumnos, tenemos Hogar Cristiano, tenemos muchos artículos, muchas cartas que han sido escritas, mucho en la Biblia también, que nos habla de cómo manejar nuestras relaciones. Y nos estamos espaciando en el problema, porque si nosotros no entendemos el problema, no vamos a estudiar la solución, porque la solución no se la vamos a dar nosotros aquí en unos minutos. Fíjate algo. No voy a espaciarme en... A mí siempre me gusta ir al origen. Pero te voy a poner algunos ejemplos. La Biblia nos habla muy poco de Enoc. Pero la Biblia nos da un detalle de algo que ocurrió en la vida de Enoc. ¿Y qué fue? Relacionado al tema que estamos estudiando. Caminó con Dios después de que tuvo a su hijo. Entonces quiere decir que para Enoc tener un hijo le dio una ¿qué? Una mejor revelación de Jesús, una mejor revelación de Dios. Y por ejemplo a Matusalén, ¿qué le dio un padre que caminaba con Dios? Pregunto, ¿tenemos pruebas nosotros según el espíritu de profecía de que Matusalén fue un hombre justo? Su propio nombre no es un símbolo de la profecía y es algo particular porque si su nombre me revela una profecía y si fue hijo de un hombre que caminó con Dios, él tuvo este conocimiento y muy seguramente, claro, el espíritu de profecía lo amplía, pero él también conoció al Dios del cielo. ¿Pero estás viendo ese circuito? El hijo le reveló al padre una mejor visión de Dios. Y al mismo tiempo ese padre que ahora por el hijo tenía una mejor visión de Dios, que caminaba con Dios, le reveló al hijo ¿qué cosa? Al Padre. Una mejor visión del Padre. Y Satanás lo sabe y Satanás dice, ¿en qué parte de esto yo intervengo? Es como dicen en el argot popular, es matar dos pájaros de un tiro. La hermana White dice que Satanás trabaja siempre para poner a Dios en una falsa luz. En una falsa luz. No hay nada que ponga a Dios más en una falsa luz que un padre declarantemente cristiano pero inconverso. El niño se hace una visión incorrecta de Dios, ¿no? Y bueno, lo que menciona viceversa, ¿no? Cuando el padre no entiende el rol que él tiene, también él mismo se está educando y haciéndose una imagen incorrecta de lo que Dios debe hacer como protector, cuidador, sustentador. Pero sabemos que el modelo humano tiende a fallar, ¿no? Claro, puede mejorar constantemente mirando al hacedor, pero tristemente en nuestra sociedad somos testigos de que no estamos mirando al hacedor. Pero, ¿y si miramos al hacedor, a nuestro Padre Celestial, como lo hacía Enoc? Pues las cosas van a cambiar, las cosas van a tomar un rumbo diferente. Y bueno, quería compartir algo brevemente que nos lo cita la lección.
y es la historia de Marcos 10:14. Nos dice, Jesús bendice a los niños, ¿no? Como ese padre que nos estabas comentando. Dice, y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Y sigue diciendo más, pero acá está lo que tú dices. Jesús dijo, hay que dejar que los niños vengan. Hay que dejar que ese Dios o ese Padre hoy, que es una figura de Dios para el niño, se acerque a él, de que interactúen, de que puedan compartir no 8 minutos, sino que puedan compartir mucho más. Y el Padre va a entender el amor de Dios y el niño va a entender el amor de Dios también. Y aquí hay un aspecto muy importante que yo creo que va a englobar todo lo que se está estudiando en la lección. El hombre fue creado un poco menor que los ángeles, pero con la potencialidad de llegar a ser como los ángeles, parte íntima de la familia de Dios. Y el hombre fue creado bajo un orden nuevo y distinto. Así que todo lo que Dios hizo para rodear al hombre tenía como propósito elevar cada vez más al hombre hacia Dios. Así que cuando Dios puso al hombre por encima de los animales y puso a los hombres a cuidar, administrar criaturas inferiores, ese trabajo de servicio tenía que elevar al hombre a un conocimiento más amplio de Dios. Cuando Dios le dio al sábado al hombre, el sábado tenía que hacer del hombre, llevar al hombre a un estado continuamente superior hacia Dios. Y hay una cosa que Dios dice después de que dice en medio de la creación, concerniente a la creación del hombre, y es cuando le dice a Adán, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Y por qué no es bueno que el hombre esté solo? Porque no hay nada más poderoso que las relaciones que el hombre tiene con sus semejantes que pueda llevar al hombre a un estado superior con el Señor. Cuando Dios creó a Eva y con Eva la potencialidad de la sociedad a través de los hijos que se multiplicaban, Dios creó una herramienta poderosa para que el hombre tuviera cada vez una perspectiva más amplia de Dios. No importa qué tan malo sea el hombre. ¿Qué pasa cuando un hombre ve a un niño? ¿No hay en su corazón algo que se despierta? ¿Qué pasa cuando un niño ve a un padre? ¿No hay algo que se despierta? ¿Qué pasa cuando nosotros no formamos vínculos de amistad con los otros? ¿Qué pasa cuando formamos vínculos de amistad con los otros? ¿Acaso eso no nos muestra algo de nosotros mismos y de los demás? Así que este estudio que estamos haciendo de nuestras relaciones con nuestra familia y con nuestras personas en nuestros círculos de trabajo, tienen que ayudarnos a comprender una cosa. Toda persona que es puesta por Dios en nuestra vida tiene un potencial enorme de elevarnos a nosotros hacia Dios. Por eso tenemos que ser conscientes que Satanás ha estropeado, ha dañado, ha entenebrecido cualquier relación humana entre padre e hijos, entre hijo y padres, entre padre y madre, entre personas y compañeros, porque Satanás sabe que si él logra entenebrecer eso con orgullo, con arrogancia, con heridas, con recuerdos, con suficiencia propia, con arrogancia, las personas nunca van a ser para nosotros la bendición que Dios quiere que esas personas sean para nosotros. Y nosotros no vamos a poder bendecir o ser de bendición para esas personas como Dios quiere que nosotros seamos bendición para esas personas. Y lo que estamos estudiando en esta lección, que por ahí podemos decir, bueno, no hemos estudiado ningún día todavía, pero yo creo que en principio es lo que nosotros debemos hacer con estas conversaciones en torno al folleto, es que tenemos que entender que el otro es un regalo de Dios, que no importa las diferencias o las circunstancias o los puestos que ocupemos, o si yo soy el padre y él es el hijo, o el siervo. O siervo, que hay una potencialidad hermosa en eso y que no es bueno que el hombre esté solo. Y por eso Dios nos creó junto con la potencialidad de tener una sociedad para crecer junto con ellos al conocimiento de Dios. Hay 2 versículos que quiero compartir y van a lo que estás diciendo, y es ¿qué papel
nosotros jugamos para unir o para separar a una persona de Dios. Y el versículo 4 de Efesios nos dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y nos cita la misma lección Colosenses 3:21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Bueno, y ahorita conversamos un poquito de ello, ¿no? Jesús es el modelo perfecto y en su vida refleja el carácter del Padre. Bueno, volviendo un poquito a la historia de Marcos, me llama mucho la atención porque dice que Jesús, tomando el rol de padre, se indignó porque separaban a sus hijos o a los niños De él. Y bueno, y hablo a los padres hoy. ¿Por qué no te indignas cuando tu hijo está lejos de ti? ¿Por qué no te entristeces cuando ese regalo que te dio Dios te lo está robando cualquier otra cosa, ¿no? Que distrae y que rompe esa conexión que debe ser la prioridad en nuestra vida. Pero dice, Jesús se indignó, o sea, Jesús se sintió triste, le costó, le dolió cuando separaron a los niños de él. Y nosotros podemos estar haciendo eso con nuestros hijos, podemos estar haciendo eso con los jóvenes que están a nuestro cargo. Separarlos, entristecerlos. Y el versículo de Colosenses 3:21, lo repito, dice: padres o tutores o maestros, no exasperéis a vuestros hijos o no hagas que ellos se enojen, ¿no? Para que no se desalienten. Y el contexto no significa que yo no debo castigar cuando hay que castigar, no significa que yo no debo amonestar, corregir, para instruir en justicia, ¿no? Acá hay algo más, ¿no? No exasperéis a vuestros hijos, no les des mal ejemplo, no les des mal testimonio. ¿Para qué? Para que ellos no se desalienten. Y bueno, conversamos un poquito de esta palabra y cuál es el efecto en un niño principalmente cuando su padre es un mal ejemplo y cuando su padre es un mal testimonio. ¿Qué pasa? Y esa palabra es poderosa, ¿no? Para que su hijo no se desaliente. Y bueno, yo sé que tú has hablado antes en otros temas mucho acerca del espíritu y sobre cuando el espíritu toma ese muñeco, ¿no? Y ese muñeco es un alma viviente. Pero cuando el tutor o el padre o el maestro no es testimonio y no refleja esa imagen de Dios, ¿qué pasa con el niño? Se desalienta. Cuando un bebé nace, por lo general, lo primero que hace es llorar. Y no hay nada más vivo que el llanto de un niño al nacer. Porque un niño al nacer llora porque está confundido, porque tiene miedo, porque no conoce, no sabe lo que está pasando, ve un montón de gente que no reconoce, no tiene a su mamá cerca, lo único que conoce no está cerca. Así que para mí esa frase tan hermosa de Génesis, cuando el Señor le da el aliento de vida al hombre y dice, y fue un ser viviente, no tiene una mejor aplicación que un niño que acaba de nacer. Pero a medida que los niños van creciendo, cuando un niño siente que su padre lo rechaza, cuando un padre tiene poca paciencia con un niño, cuando un niño se acerca al papá y está caminando y se cae, y el papá, en vez de levantarlo y volverlo a poner, decir, yo quiero caminar contigo, lo regaña y lo acuesta en una cama y lo deja llorando solo. O cuando un niño ya más grande comienza a hacerle preguntas a su papá todo el tiempo de por qué esto es verde, y por qué esto es rojo, y por qué esto es así, y por qué esto es así, y por qué esto es así. Y el padre se desespera y le dice, cállate. Esas cosas comienzan a quitarle ese aliento de vida con el cual ese niño nació. Y ya el niño deja de ser un ser viviente. Comienza a ser otra cosa. Yo no sé si tú tienes en tu mente la imagen de un niño triste. Yo he conocido niños tristes.
Niños que con 4 años tienen temor de todo, no les cuesta compartir con los demás, les cuesta compartir con otros niños, y los padres llegan y dicen, ¡ay, pero qué niño tan obediente! Yo quiero un niño así. Porque el niño no pregunta, porque el niño no corre, porque el niño no se ríe, porque el niño ve a los otros jugar y él no quiere. A ese niño le robaron lo que lo hace un ser viviente. Y quiero comentar, porque ya sé que se nos está acabando el tiempo, ¿qué tiene que ver lo que hemos hablado hasta ahora con toda la lección? Porque por ahí dirán algunos, bueno, estamos hablando de la lealtad a Cristo y ustedes me están hablando de los padres, ¿no? Y lo importante de esto es esto que voy a compartirte. Un padre roto solo puede criar a un hijo roto. Y un hijo roto solo puede llegar a ser un padre roto, que criará a un hijo roto. Y todos nosotros somos la heredad de padres e hijos rotos. Por eso en el Antiguo Testamento ese versículo que dice, y sabed pues que vuestros pecados van a alcanzarte. Y esos pecados nos alcanzan a través de esas cosas que recibimos y hacemos y recibimos y hacemos y otros reciben y hacen. Y yo quiero hacerte esta pregunta. ¿Qué solución podemos plantear nosotros para la familia, que es la base de la iglesia y que es la base de la sociedad y que además es el último cinturón de seguridad que nuestros hijos y nosotros tenemos para salvaguardarnos del mundo? Cuando venimos rotos y estamos rompiendo a otros y parece que no hay ninguna solución, porque como un cántaro vacío puede llenar a otro cántaro que también está vacío. ¿Cuál es la solución que nosotros tenemos entonces para este problema? Solo hay una solución y esa solución es Jesús. No hay otra solución. Y eso es importante porque cuando yo conozco a Jesús, sea hijo, o sea padre, o sea maestro, o sea tutor, o sea esclavo, sea siervo, cuando yo conozco a Jesús y experimento en mi vida el dulce amor de Jesús, el deseo de mi corazón va a ser, yo quiero ser leal a ti. Y como los mandamientos es, ama a Dios y ama a tu prójimo, el deseo de mi corazón va a ser, debo amar a mi prójimo, debo amar a mi amo, o debo amar a mi siervo, a mi esclavo, debo amar a mi esposa, debo amar a mi hijo, debo amar a mi padre, a mi madre, a mi hermano. Entonces, Jesús es la solución, ¿sí? Él es la solución para todos nuestros problemas. Interesante, ¿no? Él es el Salvador y por eso cada versículo de esta semana, ¿no? Desde el 1 hasta el 9 de Efesios 6 nos dice, sirviendo de buena voluntad, en este momento tomo el 7, como al Señor y no a los hombres. Cuando yo veo a los hombres, yo fallo. Y cuando yo veo a los hombres me desanimo. Cuando yo veo a los hombres no tengo deseos de ser leal. Pero cuando yo veo al amante Jesús, digo, wow, Señor, yo quiero ser leal a ti. Yo quiero ser como eras tú. He oído testimonios, ¿no? de personas que su vida cambió cuando leyeron el deseo de todas las gentes. Cuando empezaron a experimentar el amor de un padre al dar a su hijo, pero también al ver esa relación de Jesús con el prójimo. Y creo que eso enriquece mucho. En la Biblia hay un texto, está en Ezequiel 16, se abordó en la lección pasada, y decía que el Señor desea poner en nuestros pies calzado de tejón. Y es muy bonito porque el tejón representa a la humanidad de Jesús. Y cuando se ponían los pies, pues es un símbolo de protección, pero los pies en la Biblia son un símbolo de humildad o son un símbolo de, bueno, cuando dejamos la humildad y nos perdemos. El Señor desea darnos humildad. El Señor desea que nosotros nos pongamos en los zapatos del otro. El Señor desea que nosotros experimentemos las situaciones de los otros, que seamos empáticos y con el amor de Él. Y
Creo que esa es una solución, ¿no? La única solución, el amor de Jesús, empatía, ponernos en los zapatos del otro, experimentar la humildad que Él nos vino a enseñar. Y esa es la solución para la sociedad. Y bueno, yo terminaría diciendo que nuestra sociedad será mejor en la medida en que todos trabajemos nuestras relaciones sabiendo que Jesús es nuestro intercesor. Amén. Y no solo nuestro intercesor ante el Padre, Él tiene que ser nuestro intercesor en nuestras relaciones. Que cuando yo le hable a alguien, sepa que en medio de ese alguien y yo está Jesús. Amén. Y que todo lo que yo haga para esa persona, o lo hago en beneficio de Jesús o en su contra. Y yo creo que a eso nos lleva la lección en cuanto a la lealtad. Cuando yo entiendo que Jesús tiene y quiere conmigo esa relación que tanto le ha costado al cielo, cuando yo entiendo qué significa ser siervo de Jesús, qué significa ser amigo de Jesús, qué significa ser salvado por Jesús, cuando yo entiendo todo eso, de mi corazón no va a querer brotar otra cosa que no sea obediencia. Y la obediencia por amor es lealtad. Y esa lealtad me va a llevar a reconstruir mis relaciones con mis semejantes, con mi familia, con mis compañeros, con mi iglesia, porque ya ha sido restaurada mi relación con el Señor Jesús. Y es lo que creo que el autor quiso transmitirnos esta semana y que espero también todas las personas que nos están escuchando puedan llevarlo a sus iglesias, pero más aún importante, a sus casas. Amén. Bueno, y hemos terminado, ¿no? Practiquemos la lealtad suprema. Y bueno, pidámosle al Señor que nos ayude a practicar esa lealtad. Entonces vamos a orar. Claro que sí. Querido Señor, gracias por esta lección de Efesios 6, 1 al 9. Ayúdanos a aprender y a practicar. No solamente a que esta información ingrese a nuestra mente, sino que también esta información sea parte de nuestros huesos, parte de nuestra carne. Que nosotros podamos vivir esta experiencia y comprender que nuestro Padre Celestial nos ama y que desea que transmitamos ese amor. Acompáñanos y a los que nos ven, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este video y las demás producciones que ustedes pueden disfrutar a través de nuestras plataformas son en parte gracias al aporte que personas como tú hacen a este ministerio. Queremos invitarte a que sigas apoyándonos para que el mensaje de Dios cada vez pueda llegar más lejos y con más amplitud. Recuerda, tu aporte hace avanzar la obra. Fundación Las Delicias TV, un estilo de vida.